Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos, Eduardo Tal, a esta institución, a la Fundación Ortega Marañón. Estamos en la biblioteca que recoge el patrimonio bibliográfico de don José Ortega y Gasset y es la joya de la corona de esta institución. Como saben ustedes, la Fundación Ortega Marañón es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica fundamentalmente a la difusión del patrimonio cultural de Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset, y es uno de los espacios de debate, de pensamiento y debate público de los que disponemos hoy en Madrid. Aquí nos acompaña la biblioteca, detrás tenemos el Centro Cultural, donde se está presentando, compitiendo con el libro de Óscar, el nuevo número de la revista de Occidente. Es un placer para nosotros recibir en esta casa y agradecerle, por lo tanto, al autor la presencia de Óscar y de la presentación de su libro, La inteligencia artificial en la gestión pública. Realmente es un honor porque Óscar es parte de nuestro cuadro docente, un profesor excelente que nos lleva acompañando mucho tiempo en el desarrollo de la formación directiva, en algunos de los programas que tenemos de formación en alta dirección pública en el Instituto Universitario de Investigación, y que haya querido compartir con nosotros este éxito. Nada más que darle la enhorabuena por la publicación y el agradecimiento por elegir este foro. Nos acompañan en la mesa, voy en orden de izquierda a derecha. En primer lugar está José María Lasalle, bienvenido a esta tu casa, José María. Él es un profesor, no sé decir político, es político es siempre, ¿no? Ensayista, consultor en materias de transformación de las organizaciones públicas, de liderazgo. Él es profesor en distintas instituciones prestigiosísimas, ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas, y lo que a los efectos de esta presentación se refiere, José María ha sido además secretario de Estado de Sociedad de la Información y Transformación Digital, también de Agenda Digital, también secretario de Estado de Cultura, si no recuerdo mal. Le agradecemos muchísimo que esté esta tarde aquí. A su lado está el profesor Manuel Arenilla. Manuel Arenilla, aparte de mentor de muchos de nosotros, le agradecemos muchísimo que esté aquí, porque para nosotros es una autoridad intelectual y un buen amigo. Es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, y del profesor Arenilla se pueden decir muchas cosas, todas ellas buenas, y es que de los académicos que concitan algo que es complicado, que es tener la visión académica y la sistematización del conocimiento en la misma medida que una dilatadísima experiencia de gestión, lo cual significa que se ha dejado engañar en distintas oportunidades para trabajar más de lo que cualquier ser humano se merece. Entre otras cosas, ha sido director del Instituto Nacional de Administración Pública, uno de los grandes expertos que tenemos en el ámbito del pensamiento en términos de gestión pública en español, por lo tanto no solo en España, sino también en América Latina, en reforma administrativa, transformación del sector público. También es profesor de nuestros programas, de los programas como el máster en Gobierno y Administración Pública o el máster en Alta Dirección Pública, y de algunas otras iniciativas que siempre hemos tenido la fortuna de compartir. Nos acompaña también Chus Paniagua. Ella es socia de la consultora Accenture, pero tiene una dilatadísima experiencia en intervención, ya de todos tenemos dilatada experiencia, en el sector público, también en transformación digital. Ha trabajado en Indra, ella es de formación ingeniera de telecomunicaciones y al tiempo ha tenido mucha responsabilidad en el desarrollo de organizaciones públicas. Y por último, y el más importante en este acto, tenemos a Óscar Cortés. Seguro que todos los que estáis aquí compartís la alegría de la presentación
de este libro. Óscar Cortés es el responsable de la comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos la suerte de que sea profesor de la casa y al tiempo compañero en la Universidad Rey Juan Carlos. Como profesor, él es un especialista en desarrollo estratégico de las organizaciones públicas, y en este camino entiendo que se ha encontrado con la transformación digital. Entre otras experiencias también ha desempeñado muchos cargos de responsabilidad, entre otros durante tiempo estuvo en la responsabilidad de la transformación digital del Ministerio de Justicia. Hechas las presentaciones, quizás sea buen momento que quienes le acompañan en la mesa, antes de que él intervenga, aprovechen para reflexionar sobre esto de la inteligencia artificial en la gestión pública y las reflexiones que el propio Óscar ha volcado en su libro. Adelante, José María, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Es un placer estar en esta casa y sobre todo en un entorno libresco con un patrocinio detrás como el de don José Ortega y Gasset. Así que no se puede estar en mejor compañía física y material al mismo tiempo, y de la mano de la presentación de este libro que ha escrito Óscar, y al que felicito porque supone una aproximación detallada, académica, precisa, bien articulada y consolidada sobre el estado de la cuestión de la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión pública. Y la verdad es que no puede ser un tema más de actualidad, habida cuenta de que hace unos pocos días se ha logrado una posición común en los trílogos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial, que esperemos que finalmente se apruebe antes de que termine la legislatura en ciernes, y por lo tanto tengamos un primer estándar regulatorio de referencia que permita identificar correctamente lo que es en estos momentos el debate sobre la inteligencia artificial a nivel regulatorio. Creo que es el mejor de los momentos, por tanto, para poner sobre la mesa este libro, que está conectada de alguna manera con la mentalidad del reglamento y con esa lógica de intentar identificar un marco de seguridad, en este caso de seguridad jurídica, alrededor de la utilización de la inteligencia artificial. Yo tengo un disentimiento, que no lo voy a desarrollar en profundidad porque no es mi cometido, aquí estamos para hablar de tu libro, y es que el planteamiento que está en el libro, que está en el reglamento, participa de una idea de que la inteligencia artificial es una tecnología facilitadora. Y yo, que estoy trabajando y estudiando estas cuestiones, cada vez me doy cuenta con más claridad que no es una tecnología facilitadora, sino que es una tecnología imitadora de la mente humana y por lo tanto sustitutiva de la inteligencia humana en todo lo que ésta es capaz de desarrollar. Y ahí late un gen en su ADN sintético que podríamos calificar como utópico y determinista, porque nace de un proyecto utópico y determinista como es el diseño que Alan Turing hace 70 años puso en circulación al tratar de pensar que se puede imitar la inteligencia humana liberada de sus imperfecciones y por lo tanto construyendo un diseño perfecto de una inteligencia humana imperfecta. Y eso hace que el diseño de los modelos de seguridad en los que estamos instalados a nivel normativo en Europa, o como plantea la propia orden ejecutiva presidencial del 31 de octubre de este año en Estados Unidos, insisten en identificar riesgos y diseñar una estrategia de control alrededor de los mismos, en la idea de que, anticipándonos a ellos, seremos capaces de neutralizarlos y poder seguir desarrollando esa lógica facilitadora que aporta la tecnología. Y yo tengo serias dudas de que eso vaya a ser así. Por eso creo que, y será más tarde o más temprano el diseño que tengamos que plantearnos, el modelo de seguridad, que es un poco lo que tú planteas a lo largo de tu reflexión, tendrá que ser sustituido por el modelo de los propósitos.
y por lo tanto identificar que está incipientemente planteado en algunos aspectos en tu libro, cuando hablas del humanismo tecnológico, cuando hablas de la inteligencia artificial orientada hacia el bien, el papel del trabajo, etc. Creo que el modelo de la inteligencia artificial tendrá que orientarse hacia para qué queremos la inteligencia artificial. Es decir, por tanto, identificar en el propio diseño de la arquitectura original cuál es la lógica casi aristotélica que preside para qué queremos la inteligencia artificial. No qué es lo que buscamos proteger con la inteligencia artificial. Sí, los derechos fundamentales, la seguridad jurídica dentro del Estado de Derecho, la evitación de la vulneración de la privacidad, de la intimidad, etcétera, etcétera. Toda esa lógica de protección de datos que está en el diseño también en su momento del esquema del reglamento de protección de datos, que ha alimentado toda la dinámica de una búsqueda de seguridad jurídica, olvidando que aquí entramos en una tecnología que, en mi opinión, originalmente no es facilitadora, sino que es singular y para la cual tendremos probablemente que desarrollar mecanismos que nos protejan de la lógica sustitutoria hacia la que inevitablemente nos aboca la finalidad de la inteligencia artificial tal y como en estos momentos está diseñada. Pero bueno, esa es una cuestión que te la apunto, que como sé que te interesan estas cuestiones y de hecho esto lo acredita de manera soberana, pues tan solo quería plantear esa reflexión, ya hablaremos sobre ella y de verdad enhorabuena, creo que es un libro tremendamente actual, tremendamente novedoso y que conecta muy bien con el diseño del reglamento de inteligencia artificial que muy pronto espero sea de obligada aplicación en nuestro país y en toda Europa. Muchas gracias, José María. Profesor Arenillas. Bueno, pues para mí es un placer estar acompañando a Óscar en este libro, que además tuvo la osadía de pedirme que lo prologara y lo hice. Entonces me pillaba además haciendo otro prólogo, que era una especie de completamente distinto, que era una revisión profunda sobre la teoría de la administración pública desde la perspectiva del derecho administrativo y la ciencia de la administración en los últimos 60 años. Con lo cual, era como ir a los principios y a los orígenes del estado, digamos, actual de la administración pública, que tiene sus orígenes en los años 60, los orígenes más cercanos, pero los remotos son mucho más antiguos. Pero bueno, era muy interesante ver lo que es la inteligencia artificial, ver esa administración del algoritmo, el gobierno del algoritmo y ver cuáles son los fundamentos y sacar en conclusión algo que es fundamental, ¿no? Y es que las preguntas y los problemas siguen siendo los mismos, fundamentalmente siguen siendo los mismos. A mí me tocó en su momento hacer también un capítulo casi introductorio de un libro que hacían matemáticos sobre lo que entonces se llamaba democracia electrónica y hacía ese planteamiento, era lo mismo. La discusión era los que les preocupaba a los matemáticos o la democracia electrónica, que todo el mundo iba a estar en línea y que podíamos votar y que todo iba a ser como una especie de ágora griega en tiempo real. Yo les miraba y les decía, no hombre, no, esto no es así porque nunca lo ha sido así. Los problemas de la democracia no son de la electrónica o no son de la representativa, son de la democracia, son de lo sustantivo. Este es el aspecto esencial que es así como acabo en el prólogo del libro. Óscar hace un repaso muy interesante sobre la administración pública y sobre todo trata de hacer algo que es muy importante, que así lo entiendo yo, ¿no? Que es además lo tengo escrito si no se me va a olvidar, que es, nos habla del futuro de la administración pública, de su necesaria adaptación a la inteligencia artificial y cómo adaptarla, cómo integrarla para que se preserve la esencia de la administración pública y su fundamentación teórica esencial, su propia legitimidad, que es lo que está en juego. No sé, la gente que nos dedicamos a esto, lo que nos preocupa cuando, más allá de la gestión y organizar y personal y ese tipo de cuestiones, cuando nos dejamos engañar, como bien decía Isabel, lo que nos preocupa es si la administración cumple los fines que tiene atribuida por la parte de la sociedad, que son funciones indisponibles para otras organizaciones y que tienen que ver con, como él muy bien indica a lo largo del libro, tiene que ver, si no se hace, tiene que ver con que se pone en riesgo la democracia y los derechos y libertades fundamentales. Nada menos. Nada menos. Se tiene que trascender, como bien decía José María, tenemos que trascender el discurso de los cacharritos y de la gestión, digamos, menuda, que es muy interesante, y de la incorporación de perfiles profesionales que son necesarios, evidentemente, ¿no?
Óscar, a lo largo de todo el libro, pone de manifiesto los riesgos que tiene la administración pública, porque es un libro que trata sobre gestión pública, y esa perspectiva es la que nos dedicamos a ella, unos cuantos, no muchos, y cada vez menos, pero nos interesa por lo que he dicho, acabo de decir hace unos minutos, porque bueno, si la gestión pública no cumple con su función fundamental, bueno, lo que sí también nos enseña el libro y nos enseña las tecnologías y lo que nos enseña las profundas transformaciones que se están produciendo en la sociedad contemporánea y también en el ámbito público, es que ya hay alternativas a la intermediación que realiza la administración pública con los ciudadanos y con la sociedad. Y este es otro tema que es el que más me preocupa a mí, porque eso significa que la administración es prescindible, ya empieza a ser prescindible. Y si además no cumple con sus funciones o no tiene claro cuáles son sus funciones, evidentemente esa prescindibilidad va a ser mucho más clara, ¿no? Hace una relación completa de riesgos, la establece muy bien, y desde luego los riesgos fundamentales son los riesgos que tienen que ver con el aspecto ético. Los aspectos éticos, que son realmente esenciales, como bien apuntaba también José María, y que nos habla de esa misión y función. Cuando uno lee un libro, pues el autor escribe su libro, nos pasa lo mismo que cuando los dos escribimos artículos y lo mandamos a revisión de un evaluador externo, y el evaluador quiere que le escribamos un artículo o un libro, ¿no? Pues yo también cuando leo un libro, pues digo, bueno, me toca prologarlo, lo que digo es, vamos, ¿qué me sugiere a mí? ¿Y qué reflexiones puedo hacer? Bueno, puedo hacer reflexiones desde el punto de vista interno de la administración pública, la introducción de la inteligencia artificial, y esto bueno, puede poner en cuestión la cultura organizativa y la cultura, digamos, político-administrativa que tiene el Estado y que tiene la propia administración pública. Lo puede poner en cuestión. Y también los equilibrios de poder que hay en la organización. Precisamente las referencias culturales que hace Óscar en el libro son para mí las más significativas desde el punto de vista de la gestión pública, porque a lo que estamos acostumbrados en los procesos de cambio en la administración pública y de reforma en la administración en los últimos 60 años es a esa resistencia, no resiliencia, sino resistencia de la administración pública a los cambios culturales. Ya lo hizo en la primera oleada grande de los años 90 en materia de administración electrónica y mucho nos tememos que también pueda estar sucediendo en estos momentos. ¿Por qué? No es porque yo sea pesimista, ¿no? Últimamente intento no ser pesimista, pero claro, cuando convocas a 8.000 plazas de auxiliares administrativos y administrativos, pues, en fin, tienes que ser un poquito cauto y tienes que pensar cuáles son los perfiles profesionales que necesita la administración pública, ¿no? Y cuando las bajas que son enormes, yo te daba un curso sobre el envejecimiento de la administración pública, las bajas que son, pues en los próximos aproximadamente 12-15 años en algunas administraciones son el 30, 40, el 50%, todos los el 50% de los catedráticos nos jubilamos, y digo, nos jubilamos dentro de 10 años, y bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos supliendo las bajas, sustituyéndolas con exactamente los mismos perfiles profesionales. Y esto significa hipotecar. Yo no soy muy optimista con el tema del reglamento de inteligencia artificial que voy a hacerle, pues porque primero le ha costado muchos años llevarlo a cabo y claro, mientras tanto, y después yo lo he leído por encima y he visto un poco las reflexiones y dice, bueno, tiene un periodo, primero no se ha aprobado, después tiene un periodo de unos meses y después se da otro año. Y yo pensando, yo sé lo justo, aquí hay gente que sabe mucho más sobre estas cuestiones, 1 año y medio en inteligencia artificial. Hombre, yo llevo utilizando ChatGPT todo el verano y lo que llevamos en invierno, ¿no? Yo llevo usando, entre otras cosas porque me viene muy bien y porque en algunos trabajos he quitado el 30, el 40, hasta el 70% de las tareas. Y también para saber lo que pueden hacerme los alumnos en los exámenes, ¿no? Porque evidentemente pues, está claro que o cambiamos los exámenes o nos dejamos de tonterías, porque esto está, por lo tanto, también es un esfuerzo al que nos venimos ahora. Entonces, en resumen, los aspectos centrales siguen siendo los clásicos, es un problema no de la administración o el gobierno del algoritmo, es un problema de la administración y del gobierno, su papel, su función, su legitimidad, y su función sobre todo en el cumplimiento de esos derechos y la garantía de las libertades de los ciudadanos. Esto es algo fundamental y es una tarea que es indisponible. Y desde el punto de vista interno, la reflexión que se realiza, que es muy oportuna y desde el principio y en varios momentos, que tiene que ver con la cultura administrativa, en algunos casos pues cae, digamos, en fin, el conocimiento que ya tiene profundo de la administración pública, es decir, vamos a ver, esto o se hace bien o desde luego nos vamos a encontrar con las resistencias habituales y entonces nos vamos a encontrar, él no lo dice así, lo digo yo, con una administración, pero también lo dice de esa manera más o menos, con una administración a 2 velocidades. Ya tenemos casi una administración a 2 o 3 velocidades, ya tenemos sociedad a 2 o 3 velocidades, que tienen que ver con las quiebras, pero en la administración pública la tenemos ya a varias velocidades. Y esto significa, en fin, pues bueno, una serie de problemas desde el punto de vista ya no solo de su rendimiento, que es muy importante, sino también, como decía, de su legitimidad.
bueno, pues te tengo que agradecer pues, que me hicieras este encargo, que me ha servido para reflexionar sobre este tipo de cuestiones, que ya lo había hecho en un libro de hace un par de años, y que efectivamente pues, que es una cuestión en la que nos va algo que trasciende la mera gestión pública, y desde luego, y también algo fundamental, que él se incorporó al departamento de este curso y hicimos una buena incorporación, ¿no? Porque tiene la orientación que necesitamos en los perfiles de estudio de la administración pública desde este, digamos, este enfoque, ¿no? Muchas gracias, profesora Emilia. Jesús Paniagua, por favor, adelante. Bueno, yo lo primero, dar las gracias por supuesto a Óscar por contar conmigo aquí, este plantel y con este lujo también de invitados al Instituto Isabel. Muchísimas gracias, ¿no?, por estar aquí, es realmente un placer y un lujo. Y yo lo que tendré que pedirle a Óscar después es que me firme y me dedique libros, porque siempre aprendo contigo, eso es indudable. Y hemos tenido más de una vez nuestras disertaciones y cambio de opinión. Entonces yo, lo que sí me gustaría compartir es que está clarísimo el momento del libro, el momento de la administración, el momento oportunidad, y todos tenemos la sensación de que no podemos dejar pasar la oportunidad, ¿no? Entonces es el momento, por varios motivos, está claro. Pues yo también me haría varias preguntas, ¿no? Es el momento, pero ¿qué necesitan de verdad los ciudadanos o el empleado público? ¿Por qué ahora este boom de la inteligencia artificial, si se lleva hablando muchos años de ella, ¿no? ¿Cuál es el cambio? ¿Realmente cómo afecta? ¿Qué retos, oportunidades o riesgos traes consigo? ¿Y cómo lo asimilamos, ¿no? Y cómo somos capaces de llevarlo a cabo. Y además está clarísimo que el sector privado, estamos invirtiendo, todas las compañías hemos dedicado grandes volúmenes de dinero a invertir en este ámbito, en estas tecnologías, y eso se está viendo también en el día a día en las noticias y en todo lo que está irrumpiendo tecnológicamente. Luego parece que nos lo creemos, ¿no? Entonces, aparte de creérnoslo, hay que canalizarlo adecuadamente, porque, como sabemos, en base a muchas experiencias anteriores, cada vez que parece que viene una revolución, pues a veces pasa como un gran hipo y otras veces realmente nos ha transformado y no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué es el momento? Porque yo agradezco muchísimo que por fin la tecnología está a nivel estratégico, tenemos ministerios, tenemos consejerías, tenemos primeros cargos, en este caso de la administración, que es el sector en el que yo llevo trabajando muchísimos años para el sector, no desde el sector. Entonces, para nosotros yo creo que eso es importantísimo, que esté en la estrategia significa que afecta, que diseña, que ayuda a diseñar cómo serán los servicios, no solo es una utility que se utiliza. Segundo, porque la tecnología va rapidísimo, estoy totalmente de acuerdo. O somos capaces de utilizarla y saberle sacar uso, y además prepararnos, y preparar y capacitar a los que vienen también para ella, o lo que vamos haciendo es saltarnos ciclos tecnológicos, pues te lo deja atrás, me engancho al siguiente. Entonces la tecnología está ahí, y está sobra y hay que saber utilizarla, ¿no? Y tercero, porque hay fondos, señores, que también es una alegría para el cuerpo, ¿no? Entonces, también no podemos perder, no podemos perder esta oportunidad de que esta suma de características realmente produzca algo nuevo. Entonces, volviendo a la primera de las preguntas, realmente qué es lo que, oye, está fenomenal la tecnología, ¿por qué y para qué? Los ciudadanos, los empleados públicos. Entonces yo os quería leer 4 o 5 datos. Esta es una encuesta que ha hecho mi compañía en 10 países del mundo, a unos 5.000 usuarios y unos 3.000 funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sentir? Pues, por ejemplo, el 53% de los empleados decía que se sentía frustrado en su relación con los servicios públicos. Y no os creéis que España estaba muy separada, ¿eh? O sea, hicieron unas cosas estábamos mejor, en otras peor. El 36% decía que no los veía intuitivos. No, perdón, que sí los veía intuitivos, el 36%, ¿no? Y el 41% que no los veía, que sí los veía claros. Es decir, que hay ya una parte que los entendía bien y otra mucha parte pues que se frustraba, ¿no? Las buenas noticias es que el 53% estaría frustrado, pero estaba de acuerdo en ceder sus datos y se sentía seguro para que mejoraran los servicios. Es decir, y que además había una aceptación grande al uso de la tecnología. Se veía como, oye, pues guay, ¿no? O sea, la tecnología nos puede ayudar. Y al hacer un poco esta reflexión con los funcionarios, lejos de creer que era una amenaza, el 70% o más decía que estaría encantado de que se le dieran medios. Lo que les frustraba es que 1 de cada 3 recibía formación. Entonces, claro, que ya tu trabajo del día a día, tu responsabilidad, y si no tienes formación y te enfrentan con cosas novedosas que además, ojo, parece que te superan a veces. La verdad es que la tecnología va tan rápido que a veces parece que nos supera.
Entonces, que sí que querían tecnología, y el 95% de los funcionarios sentía propósito de su labor. Entonces, prácticamente exigía que se le ayudara con los medios a prestar un mejor servicio público. Y luego no hablar de los canales, ¿no? Ya había una relación de los canales en los que los ciudadanos pedimos información, que varían con los canales en los que la administración nos da la información. Y muchas veces por una relación muy de confianza, ¿no? Incluso porque da miedo. He vivido la experiencia, y hablaremos de por qué sí o no ahora la inteligencia artificial a toda esta estadística nos puede ayudar, que por ejemplo si un ciudadano tiene que pedir información de cuándo es la fecha, yo qué sé, el pago, bueno, el pago no sería, pero una fecha que no le parece tan grave, ¿no? ¿Cuándo empieza la campaña, la renta? Bueno, pues sí, la puede pedir por cualquier canal. Ahora, para poner una denuncia, quiere tener al policía delante, ¿no? O cuando cree que algo lo puede interpretar mal y que le puede caer una sanción administrativa que no la entiende muy bien, pero ya estás muerto de miedo, quiere como una seguridad de la información, ¿no? Mientras que luego, sin embargo, el funcionario, y bueno, y demandaba también el ciudadano, y esto lo he visto, que da mucho miedo el lenguaje administrativo, da miedo, no se entiende, y al jurídico, pues para alucinar, ¿no? Y el funcionario le pasaba lo mismo, tenía miedo a informar al ciudadano, simplificando el lenguaje administrativo, porque a ver si voy a estar informándole mal. Entonces, haciendo una labor de gestión del cambio de funcionarios y de ciudadanos, en algún servicio público hemos intentado que, jurídicamente válido, el lenguaje fuese más natural y las personas se sintieran también confortables con eso. Pues en todo esto, parece que sí o que no, pero yo sí me lo creo, la inteligencia artificial nos puede ayudar. En todo, en los canales, en el lenguaje, en el apoyo. Yo no veo a la inteligencia artificial como un sustituto. La inteligencia artificial es un copiloto, es un aumentador de tus capacidades. ¿Que sí que puede sustituir tareas? Pues sí, pues, como se pueden sustituir tareas de muchas maneras, la propia evolución. Entonces, ¿por qué ahora esta disrupción? Se lleva hablando desde los años 50, de hecho, creo que se acuñó una universidad, no me acuerdo en qué país, una universidad, en 1950 se acuñó inteligencia artificial. Después empezó a tener ya hitos pues, más históricos, cuando pasamos del machine learning al deep learning, que si ya se podían los coches entender las señales, interpretar, conducir. Ahora ya aparece, bueno, cuando ya ganó ¿cómo fue este? Deep Blue, ¿no? Lo de IBM, lo ganó su primera partida de ajedrez al maestro, ¿no? Entonces ya es, oh Dios mío, ya si ganamos al maestro no te digo nada. Entonces viene de repente, ahora en los 2000, un ChatGPT, que es el que le ha hecho famoso, las cosas como son, como se suele decir, el primero da dos veces, ¿no? Y de repente parece que lo cambia todo, pero si se lleva hablando de los años 50, pues el hecho de que sea generativa, que tenga modelos realmente potentes por detrás y que bien usada en un contexto, yo creo que regulatorio real actual y no que vaya tan por detrás la regulación que va aprendiendo de las tortas, sí que puede ayudar. ¿Y cómo puede ayudar? Pues puede ayudar desde luego en el conocimiento. Así que muchas veces yo, por ejemplo, ya no funcionario, para buscar en la intranet de Accenture cómo es la policy del viaje de no sé qué, pues estar un año. Pues a mí preguntarle, dime para pagar los gastos o la policy 1152. La gestión del conocimiento de ya lo mucho que tenemos nos ahorra muchísimo. La creación del contenido. Pues sí, el contenido se puede generar, estamos en un Teams, en una reunión, que te haga un acta, que te saque los principales bullets, que te conforme un mail, que te dé un resumen. Y en los canales de relación con el ciudadano, que te ayuden rápidamente a interpretar, que cuando llega por registro algo, sea capaz de clasificarlo al departamento adecuado, que interprete, que ayude, que haga síntesis. Luego uno es el responsable de su trabajo. Estos son herramientas, que traduzcan el lenguaje. Bueno, el Ministerio de Justicia lo conoce bien, que ha hecho un buscador y muchas más iniciativas, las que pueden de automatizar, porque obviamente hay mucha labor automatizada, pero hay mucha que es de entendimiento, que sea capaz de traducir el lenguaje jurídico o traducirte un lenguaje administrativo para tu comprensión, para que tú luego preguntes adecuadamente. Lo importante de la inteligencia artificial es saber preguntarle. O sea, el prompt va a ser lo más relevante de la inteligencia artificial. Un mal uso de la inteligencia artificial es como cuando decíamos con el dato, entra mal dato, sale mal dato. Entonces, todo ese tipo de cosas
son fundamentales. Y estas herramientas, desde luego, eso lo van a producir, ¿no? Estos muchos debates de los que efectivamente a veces Óscar y yo teníamos. ¿Y esto realmente da oportunidades y retos? Pues sin lugar a dudas. ¿Y riesgos? Pues también. ¿Y que hay que tenerlos en cuenta? Pues desde luego que sí. Los riesgos desde luego éticos, los riesgos de la propiedad intelectual, los riesgos de la responsabilidad civil, pues están ahí y están para que sean claros y que todos y cada uno de nosotros apliquemos a nuestras organizaciones una responsabilidad. Entonces yo no creo que haya que esperar a las normas, creo que las normas hay que cumplirlas y aplicarlas, pero creo que como organizaciones responsables que somos, la administración la primera, tiene que ya estar estableciendo cuál tiene que ser su responsabilidad en la inteligencia artificial y ya marcarse conductas, cómo evita el sesgo, cómo los algoritmos son transparentes, cómo los puedo explicar, porque es verdad que el sector público, pues por ser público está permanentemente explicando lo que hace y no queda más remedio, pero es que es una necesidad. Pues yo tengo que poder explicar mis algoritmos y tengo que poder explicar el por qué he tenido estos resultados. Y todo eso pues es realmente importante. Entonces yo creo que hay que agradecer que hoy tenemos un marco, para lo positivo está Europa, no se hace un marco regulatorio y dentro de ese marco regulatorio pues tenemos que aplicarnos a nosotros mismos también la ética, el uso de los datos, evitar los sesgos, como decía, las responsabilidades y la propiedad intelectual. También tenemos una tecnología que podemos y debemos usar y para eso pues tenemos que tener una estrategia que pasa por las personas, la organización, mi cadena de valor, por qué casos de uso empiezo. Permitirme también experimentar, o sea, es que hay que experimentar, es que aquí cuando sepamos todos todo ya ha cambiado todo. Entonces, ¿dónde experimento, con qué y dónde voy estableciendo elementos de base y demás? Y luego escalar con ambición. Yo de verdad que creo que esto no ha venido aquí para ser una anécdota. Entonces tenemos que ser capaces de introducirlo en nuestras organizaciones y escalar con ambición. ¿Que tiene la tecnología también riesgos? Pues sí, porque el nivel de computación que puede requerir estos modelos puede ser alto, puede ir también a ver cómo afecta a la sostenibilidad desde el punto también de vista ecológico, desde el punto de vista efectivamente de dinero, pues puede haber, segmentar ahí también el uso de la misma, pero es algo que hay que evolucionar. Y por último, las personas. Esto requiere, y sí o sí pasa, porque va a haber cambios culturales, cambios en los puestos de trabajo. Las personas, yo leí esta semana un par de artículos, uno de ellos venía ligado al uso que puede ser caro y excesivo de esta tecnología, que puede ser un parón, pero por otro lado venía dedicado a las personas y a los responsables de empresas especializadas en recursos humanos, que decían que desde luego podía llegar a ser mucho más interesante una persona con unas capacidades muy similares, que se va a explotar la inteligencia artificial porque será aumentada, sus capacidades serán aumentadas, que una persona pues, que sienta rechazo al uso de esta tecnología. Entonces hay que capacitar, hay que seguir desarrollando el mercado laboral y, por supuesto, a las personas que ya estamos en las organizaciones y las que vamos incorporando. Así que, bueno, yo poco más que añadir, ¿no? Yo decía, en este caso Picasso u otros, que la inspiración y las hadas te pillen trabajando, y en este caso chicos, pues que nos pillen trabajando también con una buena inteligencia que nosotros sepamos utilizar y sacarle partido. Y contigo, Óscar, pues nada más decirte que estoy encantada de poder siempre estar a tu lado compartiendo y que me sirva muchísimo en mi trabajo y en lo que pueda aportar al sector público, pues la relación y oíros a personas como vosotros. Muchísimas gracias, Chus. Óscar, adelante. Bueno, pues después de estos tres espadas que me acompañan, pues bueno, es complicado, pero bueno, vamos a intentar. Buenas tardes. Veo por aquí pues muchas caras amigas. Lo primero, quiero dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón por haber accedido a acoger la presentación de este libro. Isabel, la directora adjunta del Instituto Universitario y mentora también y colega en el departamento de la Universidad Rey Juan Carlos y en las saraos, ¿no?, que organizamos en el marco del Instituto Universitario, que es una de mis casas profesionales, como ha dicho Isabel.
También tengo que agradecer, lógicamente, a la editorial, a la ley, por haber apostado por este proyecto. Lourdes, gracias por vuestro apoyo y gracias por haber accedido a esta publicación y dar soporte editorial a un trabajo al que ahora me referiré, pues que ha llevado tiempo y ha llevado un esfuerzo importante, pero que yo he escrito con el ánimo de que contribuya, ¿no?, a este debate intelectual y práctico sobre uno de los temas que yo creo que va a ser o que ya está siendo referente en los debates alrededor del sector público. Las personas que me acompañan aquí tienen que ver con la gestación de esta obra y voy a explicar por qué. En primer lugar, José María Lasalle, ¿no?, secretario de Estado, pensador, bueno, pues muchas cosas, profesor, director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Yo también he estado vinculado a SADE muchos años, como presidente del Club de Directivos Públicos de SADE. José María, yo asistí a la presentación del libro Ciberleviatán de José María Lasalle en la Fundación Telefónica, que estaba también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ya por el verano del 19, creo recordar. Y esa presentación fue la inspiración inicial para este libro. Y luego leer tu libro, por supuesto, de Ciberleviatán. Porque ese libro, que yo aconsejo, como todo lo que escribe José María Lasalle, de una enorme profundidad intelectual, en ese libro José María hablaba del trasfondo de la inteligencia artificial y de su afectación al poder, o al ejercicio del poder. Y esa idea, cuando yo hablo del poder institucional o del poder institucionalizado, me dio una primera idea para abordar este tema, que se plasmó en un paper que escribí para la Revista Vasca de Gestión de Personas, en los algoritmos y su institucionalización y su juridificación en el ámbito de las instituciones públicas allá por el año 2020. Y posteriormente de ese paper me encontré con la monografía del profesor Arenilla, La Administración Digital. Una monografía que también recomiendo porque es una síntesis magnífica desde el punto de vista de la ciencia de la administración de lo que supone la digitalización del sector público con todas sus derivadas. Esa monografía, por eso está aquí también el profesor Arenilla, que también le agradezco que me prologara el libro. Esa monografía empieza así, es el único papel que me he traído, pero quería mencionar explícitamente cómo empieza la monografía. Dice el profesor Arenilla que dicen que no se estila hacer monografías debido a su escaso rendimiento en la carrera académica y a su largo proceso de elaboración. Doy fe de ello. Esta monografía ha costado muchas horas de sueño, durante mucho tiempo digo horas de sueño porque mi actividad en el Ayuntamiento de Madrid pues es intensa y solo puedo escribir de madrugada, ¿no? Entonces, en esas madrugadas es cuando escribo. Y es verdad que tiene poco rendimiento académico, porque es verdad que el mundo académico pues da para lo que da, mucho entusiasmo, pero poco rendimiento tangible. Pero luego dice el profesor Arenilla, sin embargo, precisamente por la celeridad del presente, es más necesario que nunca reflexionar con cierta calma sobre las transformaciones que se suceden sin descanso en todos los órdenes, y que a veces, sin darnos cuenta, están alterando nuestra forma de vida y nuestras instituciones. Bueno, pues esto es lo que me hizo hacer este trabajo, porque si hubiera si me hubiera guiado por lo primero, desde luego estaría no haciendo caso al profesor Arenilla, pero yo, lógicamente, cuando leí esta monografía del profesor Arenilla, y ya con el pensamiento que traía sobre cómo aterrizar todas las ideas que ya estaban en mi cabeza y que estaba leyendo, pues de los múltiples autores que figuran en el trabajo, en una monografía, en una síntesis conceptual focalizada en un tema, como es un trabajo monográfico, fue, digamos, el acicate que me ayudó a ello, y por eso, lógicamente, pedí al profesor Arenilla que me la prologara y le pedí que estuviera en esta presentación. Y a Chus Paniagua también, que le agradezco que esté aquí, le agradezco muy especialmente, ya sabe por qué, el que esté aquí, porque aparte de que nos conocimos ya hace mucho tiempo, en etapas mías de otros proyectos profesionales, yo empecé
mi relación con el sector público desde el sector privado, trabajando 2 años en Accenture, ¿no? Aunque luego enseguida pasé al sector público, donde llevo 25 años de servicio público. Realmente la perspectiva de la actualidad y de la aportación fresca que ofrece la empresa, también aquí hay otras personas como Patricia Urbet de Fujitsu, de otras empresas, y el estar aterrizado, digamos, al mundo práctico de la realidad de las instituciones públicas, pues es un punto de vista que también me apetecía incorporar, ¿no? Porque es verdad que la inteligencia artificial ahora es el tema de moda en todos los foros, en todos los ámbitos académicos, en todos los ámbitos empresariales, en la prensa, en los papers, etcétera, etcétera, y es un tema que viene, digamos, a colación por además el momento que vivimos con la reciente aprobación de la ley de IA europea. La monografía también cierra un ciclo de 3 libros. Yo tengo 4 monografías, pero quiero mencionar esta monografía como el cierre digamos, de una trilogía que tiene que ver con las sucesivas olas tecnológicas que que vienen afectando al desempeño y al funcionamiento de las instituciones públicas. El primer trabajo, Líderes Públicos en la Nueva Economía, de hace ya 10 años, que me prologó Jordi Sevilla y me lo presentó junto al ministro catalán, es una obra donde aterriza en 100 ideas de reforma lo que empieza a ser la ola de la digitalización a través de las tecnologías web que se empiezan a desarrollar y empiezan a afectar el funcionamiento de las administraciones públicas en la primera década de este siglo, a raíz de la ley 2007, 11-2007 y posteriores. La segunda monografía tiene que ver con la segunda ola tecnológica, que es todo lo que tiene que ver con las tecnologías sociales, con las redes sociales y su impacto en la administración pública, y es una monografía que habla sobre las redes sociales desde un punto de vista institucional y jurídico. Ahora me dedico a ese tema desde el punto de vista de la comunicación digital en el ayuntamiento, como sabéis que están aquí mi directora general, mi anterior director general y amigo, y mis compañeros de la Dirección General de Comunicación. Y esta monografía cierra, digamos, ese ciclo con la tercera familia de tecnologías, estas tecnologías disruptivas, estas tecnologías inteligentes, y pretende, digamos, cerrar ese ciclo. Esto no quiere decir, no sé si seguiré escribiendo monografías u otro tipo, o me centraré en los capítulos de libros que a lo mejor son más rentables, u otro tipo de publicaciones. Desde el punto de vista académico ya tendré que preguntar a mis mentores del departamento y de la universidad, ¿no?, que saben mucho más de esto que yo, que no soy más que un humilde profesor asociado, ¿no? Otra cuestión que quería contaros es el objeto del libro, ya lo sabemos, pero no es un libro de tecnología. Es difícil escribir un libro con un asunto tan complejo sobre la inteligencia artificial, con un lenguaje y con una expresión que pueda ser entendible para gente que aspiro que lo lea, que evidentemente no es un libro de gran difusión, sino es un libro muy de nicho para un cierto público especializado. Es un libro que habla de tecnología, habla de regulación y habla de derecho, por supuesto, tiene un trasfondo jurídico, pero también habla de políticas públicas, habla de servicios públicos, habla de función pública, habla de innovación, habla de comunicación, habla de gestión del cambio, habla de datos. Todo lo que yo considero que rodea a lo que es la inteligencia artificial en la gestión pública. Por tanto, es un libro que aspira a ser multidisciplinar, que aspire, digamos, a ser leído por personas con muy diferente trasfondo, con muy diferentes inquietudes, pero lógicamente que tengan esa inquietud bien académica, bien profesional por la gestión pública, porque es un libro centrado fundamentalmente en la reforma, en la modernización, en la transformación de la gestión pública. Otra de las ideas que quería compartir con todos vosotros sobre el libro, y quizá entrando un poco, ¿no?, y poniendo un poco el tono en suerte que José María, ¿no?, me hacía sobre las tecnologías habilitadoras,
Yo hablo de la inteligencia artificial, efectivamente, desde un punto de vista intermedio entre el ciberoptimismo, este ciberoptimismo que permite, no lo digo porque aquí haya habido puntos de vista diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que parece que hablas de inteligencia artificial y que se van a resolver todos los problemas del mundo mundial, ¿no? Entonces es verdad que cala en muchas ocasiones, en mucho tipo de conversaciones, sobre todo las conversaciones profesionales, que es en las que yo me muevo, y académicas e intelectuales, cala a veces la idea de que, oye, voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial y yo voy a resolver todos los males de la administración pública. Y eso es un ciberoptimismo naif, desde mi punto de vista. Pero tampoco estoy instalado en el tecnofatalismo, ¿no? O en el fatalismo tecnológico, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial es, digamos, la caja de los truenos que vamos a abrir, ¿no? Y que aquí, pues poco más o menos que la humanidad va a desaparecer, ¿no? Yo sé que estas dos corrientes, ¿no?, están ahora, digamos, en muchos ámbitos, y el libro premeditadamente pretende situarse en un punto medio, ¿no? Pretende situarse en el punto medio del posibilismo, es decir, yo sí creo que hay un margen para la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública, pero digo, ojo, primero, no construyamos castillos en el aire, y segundo, aquí puede haber afectaciones muy relevantes en cuanto a derechos fundamentales, que pueden no estar teniéndose en cuenta en el desarrollo naif de proyectos de inteligencia artificial. Por aquí también tengo algunos colegas TIC de la administración pública, algunos altos funcionarios con los que hemos trabajado algunos años, ¿no? Y bueno, pues ellos saben de la dificultad también de este tipo de proyectos. Por tanto, es un libro que desde ese punto de vista, y ante la pregunta, ¿servirá la inteligencia artificial para mejorar la misión fundamental de la administración pública? Que recordemos, citando el artículo 103.1 de nuestra Constitución, es servir al interés general con neutralidad, imparcialidad y en aplicación del principio de legalidad. Pues desde ese punto de vista tengo que reconocer que no lo tengo claro. Sinceramente, no lo tengo claro, porque es verdad que reconozco posibilidades, reconozco amplias posibilidades en la eficiencia. Yo creo que en determinados ámbitos de aplicación de la tramitación burocrática de procedimientos, determinadas, porque esta es otra cuestión que abordo en el libro, la inteligencia artificial es un conjunto de inteligencias, realmente es un conjunto de tecnologías, ¿no? Hay ganancias importantes en términos de eficiencia. Sí puede haber ganancias importantes en términos de personalización, en términos de personalización de servicios, en términos de proactividad a la hora de ofrecer posibilidades a la ciudadanía. Sí puede haber ganancias en términos de simplificación. Sí puede haber ganancias en términos de aportar conocimiento a las políticas públicas. Por tanto, ahí hay un abanico de posibilidades. En este abanico de posibilidades, ¿cómo actuaría la inteligencia artificial? ¿De una manera asistente o de apoyo, vamos a llamarlo así, o de una manera sustitutiva? Esta es otra cuestión que abordo en el libro y que ahora quizá comente, porque tengo un capítulo del libro pendiente sobre el impacto de la función pública. Cuando digo la función pública, digo en el trabajo del funcionario público, de la inteligencia artificial. Pero la pregunta aquí es, ¿estos beneficios a qué precio? Y yo creo que esta es la cuestión que hay que preguntarse y hay que resolver, ¿no? Yo creo que este es el trade-off, este es el dilema, y esto se resolverá caso por caso. Yo tengo que reconocer, y yo creo que aquí José María Lasalle coincidimos, a mí me preocupa cuando no se valoran los aspectos del precio. Y a mí eso me preocupa seriamente, porque hay precios a pagar. Y el balance es lo que nos dará si esta tecnología puede avanzar y en qué términos, o si esta tecnología puede cargarse los fundamentos del Estado de Derecho y de la administración pública, que es un riesgo que existe, ¿no?
Pero cuando digo precios, me refiero a la opacidad estructural, si hablamos de las tecnologías más avanzadas. Cuando digo precios, hablo del coste técnico y medioambiental, que no debe ser despreciado. Cuando digo precios, me refiero a la ultratecnificación y deshumanización de la política pública o de dirigirla, a la hora de dirigir las instituciones y formular las políticas públicas. Harari, el pensador, habla del dataísmo, ¿no?, de la religión de los datos, ¿no? Bueno, pues eso llevado al extremo puede ser un precio inasumible a pagar. Los sesgos y la multiplicación de sesgos también puede ser otro precio a pagar. La privatización de lo público, de determinados ámbitos de lo público, del procedimiento administrativo, el control y la supervisión, muchos de los aspectos, la privatización de la esencia de la función pública como institución nuclear, puede ser otro elemento. Por tanto, estamos viendo que hay amplias posibilidades y puede haber una afectación a los derechos fundamentales. Y esa es un poco la línea que intento desarrollar en el libro cuando hablo de posibilidades, porque hablo de posibilidades desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista funcional, estaríamos hablando de función administrativa, servicios públicos, políticas públicas. Desde un punto de vista sectorial, sector administrativo general, justicia y enforcement, ¿no?, y seguridad, medio ambiente, transportes, educación, salud, ¿no?, son áreas de aplicación posibles. Y desde una triple dimensión, y completo la matriz dimensional, esta que estoy definiendo ahora mismo, que tiene que ver con esa doble posibilidad de uso. Es decir, la inteligencia artificial como asistente o la inteligencia artificial como sustitutiva. Porque yo creo que juntando, y esto es una matriz cúbica, aquí se nota, yo estudié ingeniería, aunque luego no he trabajado mucho de ello, ¿no?, pero esta matriz cúbica, ¿no?, pues nos da un amplio abanico de posibilidades, y es ese abanico amplio de posibilidades el que, digamos, nos irá diciendo si la aplicabilidad es posible o no es posible, es razonable o no es razonable. Y aquí acaba entrando el derecho. Y aquí tengo a personas doctas en Derecho. Yo soy también doctor en Derecho, aunque sé mucho menos Derecho que las personas que estáis aquí. Entra el Derecho. ¿Y cómo entra el Derecho? Pues voy a utilizar una frase que le oí a Antonio Garrigues en mis tiempos en justicia. Pues aprendí mucho del sector judicial, ¿no?, y también tenemos ahí a mi secretaria de Estado de Justicia, a Carmen. Antonio Garrigues le oí en una conferencia decir que el derecho es a la tecnología como las bridas a un caballo loco. El caballo loco, pues es la inteligencia artificial perfectamente, no está domado, se pone a corretear por ahí, te subes en él, si no está domado te tira y te pegas un trastazo que puedes hasta morir si caes mal, ¿no? Entonces Antonio Garrigues decía que el derecho es las bridas de ese caballo que tiene que ir domando al caballo y tiene que ir llevándolo, ¿no? Y aquí el derecho tiene una labor importante, reactiva, por supuesto, porque el derecho siempre va detrás, ¿no?, pero esa labor que la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que como decía el profesor Arenilla, todavía hay un acuerdo político, ¿no?, y José María Lasalle, que se ha bregado en Bruselas, sabe lo que eso supone, ¿no?, pero ese acuerdo político que cristalizará en unas semanas en un texto normativo y que posteriormente, digamos, en un transitorio que dicen que es hasta el 2026, creo recordar, ¿no?, tendrá una gradual aplicación, va a delimitar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, en Europa al menos, ¿no?, porque hay otras perspectivas en otros bloques, ¿no?, como es el bloque asiático, China, o el bloque americano, ¿no? ¿Y hasta dónde llegará? Pues bueno, pues evidentemente esta ley ya pone, digamos, pone el cascabel al gato en el sentido
que habla de sectores de alto riesgo, y muchos de los sectores que he comentado anteriormente del sector público serán de alto riesgo. Y en esos sectores, a priori, digo a priori porque luego esto tiene que hacerse efectivo y sabemos la dificultad a veces de hacer este tipo de cosas efectivas, a priori va a haber unas limitaciones en cuanto a la transparencia, en cuanto a la vigilancia humana, en cuanto a los datos, etc. Y luego está la siguiente cuestión que se plantea, ¿no? ¿Será necesaria una ley sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público en España? Y ya hago la siguiente pregunta, porque luego los de justicia que tenemos aquí nos dirán, bueno, y en justicia también, ¿no? Una ley específica sobre el uso de la inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos que hubo una ley en el 2007 sobre Administración Electrónica General y luego la ley 18/2011 sobre Administración Judicial Electrónica. Eso ya lo sabemos. Por tanto, esta hipótesis que formulo no es ni mucho menos descabellada, ¿no? La cuestión es, ¿será necesaria una ley, aparte del reglamento de la ley de inteligencia artificial europea, para que aterrice los riesgos desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial en el sector público? Bueno, esta es una pregunta que yo en el libro lo que dejo son apuntes, ¿no? Dejo apuntes sobre una mayor necesidad probablemente de proteger los derechos de los administrados, y aquí utilizo la palabra administrado intencionadamente, es decir, de protegerles de las posibles decisiones algorítmicas y proteger el interés legítimo en los procedimientos administrativos. Quizá se plantea aquí una cuestión, y esto lo dejo para los administrativistas, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar el derecho administrativo en relación a la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial serán parte del alcance del derecho administrativo. Es una cuestión que está ahí. ¿Cómo conciliar un derecho administrativo determinista con una inteligencia artificial probabilística? ¿Cómo conciliar eso? Porque si eso no es conciliable, difícilmente las inteligencias artificiales más avanzadas servirán para sustituir funcionarios públicos, sobre todo en las fases de la decisión administrativa, en la fase de resolución del procedimiento, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista legislativo, se puede acotar la transparencia algorítmica? La transparencia algorítmica es una cuestión sobre la que también hablo en el libro y que me preocupa, y que además puede ser un factor limitante sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público, en cuanto a dos cuestiones que son fundamentales. No solo tener información de que se están utilizando algoritmos, no solo tener información de que yo estoy siendo sujeto de una interacción con un algoritmo, que eso por supuesto lo tiene en cuenta el reglamento europeo, incluso en los niveles menos exigentes de requerimientos por la clasificación que establece, sino desde el punto de vista también de dos elementos que son fundamentales en el buen gobierno y en la buena administración, que recordemos que son derechos fundamentales según la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que son la motivación de las decisiones administrativas y cómo puede conciliar eso con la transparencia algorítmica. Y el otro aspecto fundamental es la rendición de cuentas, y es cómo explicar las decisiones algorítmicas o sustentadas en algoritmos, aunque sean tomadas por funcionario público. Y ya por último, y termino, porque no pretendo aquí dar una conferencia, sino simplemente charlar un poco sobre lo que me ha inspirado el libro y sobre algunas cuestiones que dejo abiertas para aquel o aquella atrevido que quiera, que yo animo por supuesto, como no voy a animar a que compréis mi libro, ¿no? y a que lo leáis, tiene que ver con la función pública, ¿no? Con el rol del funcionario público, cómo la inteligencia artificial va a afectar a ese rol. También empiezo a hablar sobre ello en el libro, pero esta es una línea de conocimiento y de trabajo que me interesa de cara al futuro. Acabo, como he dicho, de terminar un capítulo que saldrá publicado en unos meses sobre ello, y es este doble rol de convivencia y sustitución del funcionario público respecto a los algoritmos.
No nos olvidemos que el artículo 103.3 de la Constitución habla instituye, ¿no?, la figura del funcionario público como una institución fundamental de la administración pública, y además habla de mérito y capacidad, habla de incompatibilidad y habla de imparcialidad, ¿no? Esas tres ideas fundamentales son ideas constitucionales del funcionario público. La sustitución del funcionario público por parte de un algoritmo implicaría, o debería implicar, que ese empleado público virtual o ese funcionario algorítmico, desde algún punto de vista, debería acreditar mérito y capacidad, debería mantener unas ciertas incompatibilidades, ¿no?, y debería garantizar una cierta imparcialidad. Y la duda que dejo aquí es si eso se podrá garantizar en algún momento. Porque si se puede garantizar, podrá utilizarse; si no se puede garantizar, podrá utilizarse, pero dañando fundamentos constitucionales, ¿no? Y nada más. Bueno, espero no haberme extendido mucho, me perdonáis. Nada, quiero agradeceros a todos, por supuesto a la Fundación, a la editorial, a las personas tan distinguidas, secretario de Estado Lasalle, catedrático Arenilla, María Jesús, y por supuesto a nuestra moderadora, la profesora Bazaga, y agradeceros a todos pues que hayáis querido compartir un ratito en estos momentos tan complicados, prenavideños, de eventos sociales, de cierres de temas profesionales y de dificultad logística para moverse por Madrid. Nada, muchas gracias y feliz Navidad a todos.